Saludos amigos de El Nuevo Diario. En esta ocasión nos encontramos con Eduardo Julia. Él es subdirector de Estrategias y Cambio Climático de la Fundación Sur Futuro. Eduardo Julia, bienvenido a El Nuevo Diario. Bien, muchas gracias Roger por esta invitación. Gracias a usted. Eduardo Julia, hay gente que no sabe el concepto fundamental de lo que es el cambio climático. Desde su punto de vista, ¿qué es el cambio climático? Bueno, el cambio climático son las consecuencias que se están generando en la naturaleza a causa de una contaminación importante, que es la contaminación a través de los gases de efecto invernadero que ha producido el desarrollo industrial. Ese cambio climático tiene como consecuencia principal el calentamiento de la atmósfera, el calentamiento de la tierra y el calentamiento de las aguas, de los mares, en términos generales. Y eso ha provocado una secuencia de cambios que ya estamos empezando a sentirlo. ¿Sí? Nuestro país es vulnerable a este tipo de cambios. Y bueno, la República Dominicana, el gobierno de nuestro país ha destinado cierta cantidad de dinero para poder enfrentar los efectos del cambio climático. ¿Se han visto cambios? ¿Usted cree que hemos cambiado o todavía seguimos en la misma problemática con respecto al cambio climático? Bueno, hay el tema de la vulnerabilidad. El tema de la vulnerabilidad no cambia, porque eso tiene que ver con nuestra ubicación en la zona de los eventos extremos, como son los huracanes. Somos una isla, tenemos una costa, y uno de los efectos principales es la elevación del nivel del mar. Entonces, ese efecto está provocando, vamos a decir, cambios en la costa, está provocando erosión, pérdida de terreno en muchos lugares del país. El gobierno dominicano ha implementado medidas de cambio climático muy tempranas. La primera más importante fue la creación del Consejo Nacional para el Cambio Climático, que está presidido por el presidente de la República. Eso fue una decisión muy importante y permitió proyectar al país también en términos internacionales y que mucha gente también local se capacitara y se interesara por el tema de las negociaciones, el tema de los diálogos internacionales, de un tema que es global. Sí. ¿Cuáles son esas medidas que debe de tomar en cuenta el gobierno para poder hacerle frente al cambio climático desde su punto de vista? Mira, el cambio climático es un proceso. Entonces, un proceso de muy largo plazo. Un proceso que comenzó ya, o sea, 2025 va a ser el año más caliente de la historia, ya 2024 lo fue declarado oficialmente el año más caliente de la historia, y 2025 va a continuar por esa línea, y de ahí vamos a seguir también. Entonces, las medidas de enfrentar el cambio climático, desde nuestro punto de vista principal, son las medidas de adaptación. Y es un proceso lento, un proceso que debemos ir poco a poco cambiando y adaptándonos, abandonando prácticas ya que ya no conviene que tengamos, como es la generación de energía por combustibles fósiles y la adopción de las energías renovables. ¿Cuál es el papel fundamental de las emisiones de gases de efecto invernadero en el calentamiento global? Sí, las emisiones de gases de efecto invernadero es un subproducto, como te comenté, del desarrollo industrial. Y eso provoca la acumulación de los gases de efecto invernadero, vamos a decir que incrementa el efecto invernadero, que es un fenómeno natural por el cual se permite la vida en el planeta, a una temperatura promedio de unos 15 grados, pero la temperatura ha ido aumentando. Ya tenemos 1.9, 2 grados de aumento de la temperatura promedio del planeta a causa de los gases de efecto invernadero que hemos emitido a consecuencia del desarrollo industrial. Yo escuché hace unos días, un economista que no le recomendaba al presidente Trump que tratara de llevar a Estados Unidos las industrias que habían salido a otros países. Y según el economista, su recomendación se basaba en que Trump, si reunía otra vez todas las industrias, iba a crear un gran foco de contaminación en los Estados Unidos. Entonces es como si estuviéramos condenados a que no hay desarrollo industrial sin contaminación. Y eso no es así. ¿Cuáles son esas amenazas que tiene el cambio climático frente a la economía dominicana?
¿Cómo usted cree que impacta el cambio climático en la economía de nuestro país? Sí, los impactos en la economía van a ser muy importantes. Vamos a comenzar, por ejemplo, por el consumo de energía. Como la temperatura está aumentando, en las ciudades se está consumiendo más energía y no se han hecho proyectos o programas de eficiencia energética, de ahorro energético, de aislamiento de los edificios para que el sol no los caliente tanto como antes. Entonces vamos a tener un incremento fuerte en la energía. Y la energía es uno de los pilares de la economía. El gasto del gobierno en energía, vamos a decir que es muy importante. La agricultura va a cambiar también, van a cambiar las zonas de cultivos del país, por ejemplo el café. El café es un cultivo que depende mucho de la temperatura y del aire, de la atmósfera. Como eso está cambiando, pues el área de cultivo de café va a cambiar también y va a tender a subir hacia zonas más frescas. El café se recomendaba sembrarlo a partir de los 500 metros. Era la zona tradicional del café en el país. Bueno, ya no se puede sembrar café a 500 metros. De hecho, Surfuturo tiene proyectos de café y nosotros estamos sembrando más de 700 metros ya de altura. Eduardo, me permito leer, las Naciones Unidas dice que para salvar el planeta hay que reducir las emisiones de dióxido de carbono a 45% para el 2030 y a cero emisiones para el 2050. Y dice también que el aumento global de la temperatura necesita limitarse a no más de 1,5 grados Celsius y si pasa de ahí los impactos del cambio climático tendrán efectos catastróficos. ¿Cómo podemos lograr eso? Bueno, ya se sabe cómo se puede lograr. Lo que falta es la decisión política también. Y como yo te digo, necesitamos desarrollar una nueva ética del progreso. O sea, no es posible progresar sin dañar el medio ambiente. Es posible. No es posible progresar sin tener emisiones de gases de efecto invernadero. Sí es posible. Pero tenemos que asumir toda esa nueva ética del desarrollo, del crecimiento, del progreso, que nos está obligando a pensar el tema del cambio climático. ¿Cuáles son los fundamentos de esas políticas públicas para poder entonces lograr ese objetivo que plantean las Naciones Unidas? Bueno, en el caso nuestro, vamos a decir, lo primero es atender a las poblaciones más vulnerables. Todos los, vamos a decir, los sectores económicos que están vinculados directamente con la naturaleza, como es la agricultura, la pesca, y todos esos sectores que necesitan ese vínculo directo con la naturaleza van a ser los más afectados. Entonces hay que darle prioridad a la atención a esos sectores vulnerables. Hay que darle prioridad a la atención de las cuencas hidrográficas, que es donde se genera el agua, de la cual dependen las ciudades. Y en las ciudades también, que van a sufrir fuertemente por el cambio climático, hay que darle prioridad a las poblaciones más vulnerables, que son los adultos mayores y los niños. Hace muy poco tiempo salió un informe muy dramático sobre la vulnerabilidad de las ciudades a la sequía. La ciudad de Santo Domingo ha quedado en el tercer lugar en el mundo entero en vulnerabilidad como ciudad ante la sequía. Ese informe debe llamarnos la atención de que los que vivimos en la ciudad, los que trabajamos en la ciudad, tenemos que mirar hacia dónde llegue el agua, de dónde llegue el agua de la ciudad de Santo Domingo y tratar de proteger esas fuentes para tratar de mitigar un poco ese pronóstico de que la ciudad es la tercera ciudad del mundo en vulnerabilidad ante la sequía. ¿Y el sargazo, Eduardo, es algo negativo para nuestro país o es algo positivo también para las industrias? ¿Cómo podemos definir el sargazo? ¿Algo positivo, algo negativo? Bueno, ¿dónde lo podemos encasillar? El sargazo es una respuesta de la naturaleza a un exceso de, vamos a decir, de temperatura en el mar y de contaminación por nitrógeno y otros nutrientes que llegan de los ríos y las cuencas deforestadas. Cuando nosotros vemos el mar que se convierte en algo marrón, esos nutrientes que están llegando al mar. Entonces eso ha generado cambios que lo aprovechó
El sargazo. El sargazo existía antes de todos estos fenómenos, pero ahora tiene más calor, la temperatura más agradable para su crecimiento y tiene más alimento. Entonces el sargazo ha explotado, hay una explosión de crecimiento del sargazo, y donde no llegaba sargazo, que por ejemplo a nuestra isla no llegaba el sargazo anteriormente, ya está llegando en cada vez cantidades mayores. Es un impacto muy importante al sector turístico, que es nuestro 18% de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, como es un fenómeno nuevo, fenómeno inesperado, fenómeno que nos ha llegado de sorpresa, la verdad que no hay respuesta todavía al control del sargazo y a la utilización. De convertir el sargazo en una oportunidad, hasta ahora es un desafío de magnitud muy importante. Eduardo, nosotros como sociedad, porque el gobierno tiene que hacer su parte, pero nosotros también, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para poder hacerle frente al cambio climático, para poder reducir la contaminación que quizás también impacta al cambio climático? Sí, tenemos que generar una discusión de toda la sociedad, de lo que yo te menciono, de esa nueva ética del desarrollo, una nueva ética del progreso. Yo creo que no se nos puede decir que esta ciudad, estos tapones, son progreso. Entonces no podemos progresar sin tener que pagar este precio. Yo creo que nadie quiere ese modelo de desarrollo y de progreso. Entonces necesitamos un nuevo modelo de progreso, un nuevo modelo de desarrollo, y el cambio climático nos está obligando a que nos aboquemos a eso. Y tiene que ser un desarrollo participativo, una discusión de toda la sociedad, desde los intereses de cada quien, qué tanto está dispuesto a aportar o qué tanto está dispuesto a cambiar para que logremos todo ese desarrollo con menos carbono. ¿Cuál es su mensaje final para los televidentes que lo ven a través de esta entrevista, para que podamos tener un buen clima en el país y podamos enfrentar este efecto del cambio climático? Bueno, mi mensaje especial sería para la juventud. Es un tema que, si bien es difícil ahora, para los jóvenes va a ser muy difícil, mucho más difícil en su época. Entonces yo le hago un llamado a los jóvenes que se involucren en organizaciones, que se involucren en movimientos, que estudien este tema y que le den seguimiento al tema global. Es un tema global, no es un tema de República Dominicana solamente. Entonces los jóvenes son lo fundamental para el futuro, ¿sí? Porque esta generación le estamos dejando un tema bastante complicado para ellos. Gracias, Eduardo Julia, por acompañarnos en esta otra entrega de El Nuevo Diario TV, y a ustedes también por preferirnos.